que vamos a plantear las ecuaciones que van a definir a este movimiento de rototraslación complejo, donde mi sistema auxiliar va a ser un sistema auxiliar que además de trasladarse, va a rotar, básicamente. Esto va a introducir una serie de variables que están relacionadas con esta situación de que el sistema auxiliar ahora va a rotar. Entonces, vamos a empezar por dar la geometría, que es dar la posición del punto B en relación con mi sistema absoluto, XY. Y como siempre, en forma de tal manera que, de tal manera que la posición del punto B la vamos a dar no directamente desde mi origen O, sino a través del punto A. Entonces, ¿qué es la forma en que nosotros podemos descomponer los movimientos y la posición, la geometría del punto B, pasando por un punto intermedio que es el punto A? Entonces, damos la posición del punto B a través de dar la posición del punto A. Y de esa manera, como ya lo hemos visto anteriormente, esa posición, o sea, la geometría del problema, estaría dado como que la posición de B, el vector posición B, va a ser la suma del que me define la posición de A, que es el punto de referencia, más la posición relativa que tiene ese punto B con respecto a este punto relativo A. Bien, esa es lo que dice el diagrama. Entonces, RB va a ser RA más RBD. Básicamente, geometría pura. Los dos vectores, como ya sabemos, es RA y RB, me dan las posiciones absolutas. Y dentro del sistema relativo, X1 y 1 va a estar nuestro vector relativo, RBDA, que me va a dar la posición relativa del punto B respecto del punto A. Y, por supuesto, ese vector RBDA va a estar expresado a través de sus componentes, las proyecciones que va a tener ese vector RBDA en la dirección de los ejes X1 e Y1. En este desarrollo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una pequeña simplificación en cuanto a la nomenclatura, para no estar escribiendo. Antes habíamos llamado RBDAX a la proyección según el eje de las X. Ahora vamos a simplificar un poquito la cosa y le vamos a llamar XB. Pero XB está representando a RBA en la dirección del eje de las X. O sea, la proyección del vector posición relativo sobre el eje de las X. XB por Y1, que le da el carácter vectorial. E IB, por supuesto, sería RB de AI, que es la proyección sobre el eje de las Y del vector RBDA. Vuelvo a repetir, para hacerlo más simple y no hacer tantas letras, es que le damos directamente, lo expresamos por XB y por Y sub B. Bien, entonces, como vemos ahí, dentro de mi sistema auxiliar, o respecto de mi sistema auxiliar, mejor dicho, que está puesto su origen en el punto A del cuerpo, vemos al punto B. Y sus proyecciones, básicamente. Teníamos la ecuación de la geometría, que me define la posición del punto B respecto de mi sistema absoluto a través de estos dos vectores, y nos vamos a adentrar
en el tema de la cinemática, es decir, encontrar las ecuaciones de velocidad y de aceleración que me van a definir el movimiento de este cuerpo. Bien. Como ya sabemos, la velocidad es la tasa de variación de la posición en el tiempo, por lo tanto derivamos a la ecuación de la posición. Y como vemos, es exactamente igual al caso 1 en cuanto a esta situación, que la derivada de RB nos da la velocidad de B, la derivada de RA me va a dar la velocidad de A, y la derivada de RB de A respecto del tiempo es la que va a encerrar básicamente en una diferencia. Entonces, como dijimos, el vector posición RB de A está expresado a través de sus dos componentes, a través de esta ecuación. XB según I, más I sub B según J1. Entonces la derivada del vector posiciones RB de A va a ser la derivada de esta expresión, que como ya sabemos es una derivada de un producto entre el módulo de un vector, que es X sub B, y el que indica su dirección, que es el versor I1. Por lo tanto, será la derivada del módulo de ese vector por el versor sin derivar, más el módulo del vector por la derivada del versor. Y lo mismo para el segundo sumando de esta expresión, que es la derivada del módulo en la dirección del eje de las X por el versor J, más el módulo por la derivada del versor J. Bien. Esta expresión, nosotros de la derivada la podríamos agrupar de tal manera que podríamos agrupar. Si ustedes ven, es la misma expresión que llegamos cuando hicimos el caso 1. Cuando hicimos el caso 1, en que llegábamos a estos mismos 4 términos en la derivada, donde tenemos la derivada del módulo de la proyección en la dirección del eje de las X por el versor, y la derivada del módulo en la dirección del eje de las Y por el versor correspondiente. Estos dos términos los vamos a colocar sumando, y después tenemos la componente, la proyección, por la derivada del versor, más la componente en el eje de las Y por la derivada del versor correspondiente. Bien. Estos dos términos, o sea, derivada de módulo por versor, sumado, me forman ¿qué cosa? Un vector que, como habíamos visto en caso 1, era ¿qué cosa? La velocidad relativa de B respecto de A. O sea, esta es la velocidad relativa del punto B respecto del punto A, que tiene que ver con el hecho de que este vector RB de A está cambiando su posición respecto de mi sistema auxiliar. Entonces eso genera lo que habíamos visto como velocidad relativa de B respecto de A. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaba con la derivada de I1 y de J1 en el caso anterior? Y como el sistema auxiliar solamente se trasladaba, es decir, que J1 y I1 se mantenían en módulo y en dirección en las diferentes posiciones que ocupaba el cuerpo en el plano, estos derivadas de los versores se hacían cero. Pero ahora resulta que no es así. Cambió el tema. Porque ahora el sistema auxiliar está rotando. Por lo tanto, si está rotando, si bien el módulo de estos versores I1 y J1 no varían en módulo porque vale 1, pero sí varían en dirección
y si varían en dirección, entonces la derivada del vector del versor J1 y la derivada del versor I1 en el tiempo tienen que tener una expresión, tienen que tener un valor. Y esa es la búsqueda que vamos a tener ahora. Entonces, acá básicamente lo que se ha seguido colocando es expresando la derivada de x sub b respecto al tiempo, y le hemos llamado directamente la velocidad relativa de la proyección o la componente del vector velocidad relativo de b respecto de a en la dirección del eje de las x por el versor correspondiente, más la proyección de la velocidad relativa de b respecto de a en la dirección del eje de la y por el versor correspondiente, y esto me daría el vector velocidad relativa de b respecto de a, que tendrá una dirección y un sentido dentro de mi sistema auxiliar X1 y 1. ¿Ah? Bien. Volvamos al tema que yo estaba planteando anteriormente, o sea, el poder llegar a expresar, el poder encontrar los términos o la ecuación que me defina qué significa la derivada de este versor respecto al tiempo y la derivada de este otro vector respecto al tiempo. Bien, a eso vamos. Entonces, los otros términos entonces serían el módulo por la derivada del versor más el módulo, o sea, la componente de cada uno de los vectores posición, multiplicados por las derivadas de los versores. Bueno, ahí les dice todo lo que yo he dicho anteriormente, o sea, el hecho de que ahí en ese párrafo, de que ahora el sistema X1 y 1 no solamente se traslada, sino que va a trasladarse y rotar. Y lo que significa que los versores I1 y J1 cambian su orientación. Por lo tanto, las derivadas van a tener eso es lo que vamos a tratar de ver en este momento. Aunque se corte porque ya son las y 22, yo sé que ustedes hasta las y 25 tenemos, porque después tienen clase otra vez, pero voy a avanzar un poquito en esto, intentando explicarles por lo menos cómo es el análisis que vamos a hacer para llegar a expresar estas derivadas de los versores. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo rota uno de los ejes. En este caso vamos a elegir al eje de las X. Al eje de las X. El eje de las X, que estaría representado por esta línea, por este vector I1, que es la línea punteada, que está sobre la línea punteada, que representa al eje de las X. El centro, el punto centro, sería el origen O. Y perpendicular a tendría que estar el eje de las Y, con el versor J correspondiente. Pero nosotros vamos a analizar a un eje nada más. El otro eje le está pasando exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ver qué representaría la derivada del versor I1 en el tiempo. Entonces, por eso es que vamos a analizar al versor I1, que está sobre el eje de las X, y que en este momento está formando un determinado ángulo con respecto, si bien no está mostrado acá, pero ustedes saben que este eje X1, sobre el cual está el versor I1, está dentro de mi sistema absoluto XY. Por lo tanto, respecto del sistema XY, y por ejemplo respecto al eje de las X del sistema absoluto, este versor I1 está formado
formando un determinado ángulo θ. No me importa qué ángulo θ sea. Aquí lo que me importa es llegar a encontrar la variación, básicamente, en la rotación de este eje X, o sea, el versor I1. Entonces, en esta posición estamos dando la ubicación del versor I1 en un tiempo t. Este versor sufre una rotación angular, una variación angular, y pasa de esa posición I1 a una posición I1 en t más delta t, o sea que ha pasado a otra posición en el plano, a otra orientación angular que está definida por un delta θ, no es un diferencial, estamos considerando en este caso una variación que no es diferencial, sino un delta, básicamente. Un valor, digamos, pequeño, pero finito, digamos así. Que está definido por un tiempo t más delta t. Entonces, en ese delta t, en ese tiempo delta t, el versor I1 ha sufrido una variación angular que está expresada a través de delta θ. Pero también la podemos expresar a través si bien está indicado ahí como un vector ahora, básicamente va a ser un valor que le vamos a llamar delta I sub 1. Entonces, yo podría decir que el vector I1 en un tiempo t más delta t, su posición estaría dada como una suma de valores que estaría dada por la posición de I1 en un tiempo t, más un determinado delta I sub 1, que sería este valor que está acá. Ese delta 1, como ustedes ven, representa la cuerda. Acuérdense lo que era una cuerda, que es, digamos que el vector I1 en su rotación respecto de su centro O1 sigue una trayectoria circular. Esto pretende ser una trayectoria circular que sigue el extremo. Uy, perdón, me pasé. Discúlpenme. Seguimos mañana. Discúlpenme, chicos. Bueno, chicos, que tengan un excelente día. Mañana nos encontramos a las 10:30 de vuelta.